que este perfil en particular va a ser una combinación. Durante más de 100 años, la historia de los Romanov parecía resuelta. La familia fue ejecutada, se encontraron sus restos. El ADN confirmó sus identidades, o al menos eso es lo que todos creían, excepto que un detalle nunca tuvo sentido. Oculto dentro del ADN del zar había un rasgo genético raro que los científicos no podían explicar en ese momento. En lugar de confirmar la historia, creó dudas. Años después, con mejor tecnología, ese mismo ADN fue examinado de nuevo. Lo que reveló no fue solo quién murió, sino qué sucedió después de la ejecución. El imperio colapsa. Para 1917, la dinastía Romanov había colapsado. Después de más de 3 siglos de gobierno familiar, el zar Nicolás II abdicó del trono. En pocos meses, la familia imperial se convirtió en prisionera del Estado bolchevique. Nicolás, su esposa, la zarina Alexandra, sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y su único hijo, Alexei, fueron despojados de sus títulos y libertades. La familia fue trasladada lejos de la capital, primero a Siberia, luego a la ciudad industrial de Ekaterimburgo, en los montes Urales. Allí fueron confinados dentro de la casa de un comerciante renombrada como la Casa de Propósito Especial. El nombre no era simbólico. Las ventanas fueron pintadas con cal, sellando a la familia dentro. Cada día su confinamiento se hacía más estricto. Antes del amanecer del 17 de julio de 1918, la familia y 4 leales asistentes fueron despertados bruscamente. Los guardias les dijeron que el ejército blanco antibolchevique se acercaba y que necesitaban ser trasladados a un lugar seguro. Se les ordenó bajar las escaleras. Nicolás cargaba a su frágil hijo. Alexandra seguía detrás. Con ellos iban sus hijas, el médico de la familia, una doncella, un cocinero y una ayuda de cámara. 11 personas descendieron a una habitación del sótano que medía aproximadamente 14 por 17 pies. Estaba vacía, estrecha e inescapable. Les dijeron que esperaran. Luego, hombres armados entraron en la habitación, 11 verdugos para 11 víctimas. Su comandante, Yakov Yurovsky, leyó una breve declaración. El Soviet de los Urales había decidido su destino. Lo que siguió no fue rápido ni ordenado. La ejecución se convirtió en un caos. El fuego de rifle llenó la habitación, pero muchas balas no lograron hacer lo que debían. Las hijas habían cosido joyas pesadas en su ropa interior, incluyendo diamantes y esmeraldas destinadas a preservar la riqueza de la familia. Esas piedras ocultas desviaron las balas. Los disparos rebotaban en los cuerpos y las paredes, llenando el espacio de ruido y confusión. Los verdugos entraron en pánico. El plan se estaba desmoronando. Se acercaron más, usando bayonetas y culatas de rifle para terminar lo que los disparos no pudieron. Los gritos resonaron contra las paredes de piedra hasta que cesaron. Cuando el humo se disipó, 11 cuerpos yacían en el suelo. En ese momento, los eventos de esa noche fueron registrados solo por los hombres que los llevaron a cabo. Durante décadas, su versión permaneció en gran medida sin ser cuestionada, no porque fuera completa, sino porque no existía otra evidencia. Un imperio había terminado en minutos, pero lo que siguió demostraría que la noche estaba lejos de terminar y que el verdadero plan se extendía mucho más allá de ese sótano. ¿Qué vino después de los disparos? Después de que los disparos terminaron alrededor de las 2:30 de la madrugada, los bolcheviques se quedaron con un problema que no habían planeado completamente. Quedaban 11 cuerpos. Si la verdad se hacía pública, las consecuencias podrían reavivar la guerra y desestabilizar el nuevo régimen. Las muertes por sí solas no eran suficientes. La evidencia tenía que desaparecer. Los cuerpos fueron cargados en un camión y llevados al fondo del bosque. El primer plan era simple y desesperado. Tenían la intención de arrojar los cuerpos en un pozo de mina abandonado conocido como los 4 Hermanos. Los hombres creían que el pozo era lo suficientemente profundo como para ocultarlo todo para siempre. Estaban equivocados. Cuando llegaron al lugar, quedó claro que el pozo era demasiado poco profundo. Cualquiera que mirara hacia abajo aún podía ver los cuerpos. El tiempo se estaba acabando. El pánico se apoderó. En un intento apresurado por destruir rasgos identificativos, los cuerpos fueron rociados con ácido y prendidos fuego. El esfuerzo fracasó. Quemáronse cuerpos completamente sin el equipo adecuado era imposible. El amanecer se acercaba y los hombres seguían rodeados de evidencia. En una decisión final, dividieron los restos. Se cavó una gran fosa en el bosque donde se enterraron juntos 9 cuerpos. Los 2 restantes, el zarevich Alexei y una hija, fueron llevados más lejos y enterrados por separado en una fosa más pequeña, a unos 75 metros del primer sitio. Los hombres involucrados juraron mantener la ubicación en secreto.
Disfrazaron el suelo removido y regresaron a la ciudad, diciendo al público que la familia real había sido trasladada a un lugar seguro. Lo que realmente estaban destruyendo no eran solo cuerpos, sino la posibilidad de reconstrucción. Durante más de 70 años, la tumba permaneció oculta. Durante décadas, la mentira se mantuvo, pero algunos de los hombres que participaron no pudieron olvidar lo que habían hecho. Dibujaron mapas y registraron pistas, pero el miedo los mantuvo en silencio. Hablar abiertamente sobre el destino de los Romanov bajo el gobierno soviético habría significado prisión o algo peor. En ese momento no existía un método científico capaz de descubrir la verdad. El ADN aún no había sido descubierto. Durante casi 60 años, los restos permanecieron ocultos bajo el suelo del bosque, esperando que la historia alcanzara a la tecnología. Ese momento casi llegó en la década de 1970. Mientras la Unión Soviética aún controlaba Rusia, un geólogo llamado Alexander Avdonin comenzó a investigar los rumores sobre las muertes de los Romanov. Su trabajo oficialmente se centraba en el suelo y las rocas, pero su verdadero interés era la historia. Historias de herederos escapados y tumbas ocultas se negaban a desvanecerse. Silenciosamente y con gran riesgo personal, en un periodo en que las autoridades soviéticas desalentaban tales investigaciones, estudió documentos antiguos, mapas y relatos de testigos presenciales. Habló discretamente con ancianos locales que recordaban fragmentos de lo que sucedió en 1918. En 1976, Avdonin hizo un descubrimiento en lo profundo del bosque cerca de Ekaterimburgo. Descubrió una tumba que contenía 9 esqueletos. Estaba convencido de que pertenecían a la familia Romanov y sus sirvientes. Pero revelar el sitio era demasiado peligroso. Compartió la información solo con un pequeño círculo de personas de confianza, incluido el cineasta Gely Ryabov. Durante 15 años guardaron el secreto, volvieron al sitio, lo documentaron y esperaron. El colapso de la Unión Soviética lo cambió todo. En 1991, Avdonin y Ryabov finalmente llevaron a las autoridades rusas a la tumba. Cuando fue excavada oficialmente, los investigadores encontraron exactamente lo que Avdonin había visto años antes: 9 esqueletos consistentes con el zar, la zarina, 3 hijas y 4 asistentes leales. Pero el descubrimiento planteó una nueva y preocupante pregunta. Los Romanov tenían 5 hijos, faltaban 2. Y responder a esa pregunta requeriría un tipo de ciencia que no existía cuando los cuerpos fueron enterrados, la anomalía que cerró el caso. Un detalle en la evidencia de ADN se negó a resolverse tranquilamente. Para identificar al zar Nicolás II, los científicos compararon el material genético del esqueleto que se creía que era suyo con el de parientes vivos de su línea paterna. Los resultados fueron cercanos, pero no perfectamente uniformes. Dentro del ADN mitocondrial del zar había algo inesperado. La muestra mostró una condición rara conocida como heteroplasmia. En lugar de una sola secuencia de ADN mitocondrial, Nicolás tenía 2 versiones ligeramente diferentes al mismo tiempo. Algunas de sus células llevaban una secuencia genética, mientras que otras células llevaban una versión ligeramente diferente, ambas presentes simultáneamente en la misma persona. Era una rareza genética extrema, estimada en solo 1 de cada 100 personas. Su ADN no se presentaba como un patrón único y claro, sino como 2 firmas superpuestas dentro de la misma persona. En ese momento, esto se trató como un problema de identificación. Más tarde, se convertiría en el detalle que hizo posible la reinterpretación. Esa pequeña inconsistencia tuvo consecuencias desproporcionadas. Algunos funcionarios y científicos rusos cuestionaron la identificación abiertamente. ¿Podrían los restos pertenecer realmente al zar si el ADN no coincidía claramente? La incertidumbre reabrió dudas que muchos creían ya resueltas. El debate persistió durante años, proporcionando la ambigüedad suficiente para mantener vivas las teorías de conspiración. Durante más de 16 años, el caso permaneció sin resolver en la mente del público. Lo que pocos reconocieron en ese momento fue que la anomalía en sí misma no era un defecto en la evidencia. Era un marcador. La heteroplasmia de Nicolás II era única dentro de la familia. Ningún otro Romanov la compartía. Eso la hacía inconfundible, una firma genética que solo podía pertenecer a una persona. No era un error. Era un hecho biológico fijo. En ese momento parecía una complicación, una curiosidad, algo que retrasaba la certeza en lugar de proporcionarla. El trabajo inicial de ADN en los 9 esqueletos aún transformó la ciencia forense. Se desarrollaron nuevos métodos, se descartaron viejas suposiciones.
Sin embargo, el caso en sí permanecía sin resolver, suspendido entre la prueba y la duda. 2 cuerpos habían sido separados de la primera tumba tanto por distancia como por intención. Aún no se había encontrado el mismo marcador genético. Cuando surgiera, no crearía duda. La eliminaría. Solo entonces el ADN cerró la puerta a la historia de escape más famosa de todas. Durante décadas, una mujer llamada Anna Anderson había afirmado ser la gran duquesa Anastasia. Se analizó una muestra de tejido preservada de una cirugía de 1979. Los resultados fueron definitivos. Era una trabajadora de fábrica polaca, no una Romanov. Un mito se derrumbó por completo, pero el misterio más grande permaneció intacto. La huella genética de los Romanov. A 75 yardas de la primera tumba, la verdad había estado esperando. Durante 16 años después del descubrimiento de los 9 cuerpos, el caso permaneció congelado. El destino de la mayoría de las víctimas era conocido, sin embargo, la ausencia de 2 niños dejó un vacío que se negaba a cerrarse. Esa brecha permitió que la especulación prosperara. Historias de escape y supervivencia continuaron circulando, alimentadas por la incertidumbre más que por la evidencia. La Iglesia Ortodoxa rusa se negó a reconocer formalmente los restos sin los niños desaparecidos. Sin ellos, la familia no podía ser completamente sepultada. La historia misma parecía reacia a dejar que la historia terminara. La fascinación pública se centró en una sola idea, una princesa sobreviviente, una última escapatoria que podría redimir la brutalidad de la noche. El mito perduró porque no existía nada que lo refutara. Eso cambió en el verano de 2007. Un grupo de historiadores aficionados, siguiendo el relato escrito de Yurovsky, regresó al área que rodea la tumba principal. En sus notas privadas, Yakov Yurovsky, el hombre que comandó el pelotón de ejecución, describió la quema de los cuerpos de 2 víctimas en un lugar separado. La búsqueda se centró en un claro a menos de 100 yardas del primer lugar de entierro. Lo que descubrieron no era una tumba en el sentido tradicional, era un pozo poco profundo, de apenas 2 pies de profundidad. Dentro había 44 fragmentos de hueso carbonizados y varios dientes. Nada intacto, nada reconocible. El descubrimiento puso fin a toda teoría seria de escape. Lo que los expertos rápidamente se dieron cuenta fue que esto no era un entierro fallido. Fue un intento deliberado de borrar 2 cuerpos por completo. Los restos mostraban signos de quemado prolongado a temperaturas extremas. Los huesos estaban calcinados, calentados hasta que el material orgánico se descompuso por completo. También habían sido fragmentados y sumergidos nuevamente en ácido sulfúrico. Este nivel de destrucción sorprendió a los especialistas forenses. Replanteó el evento no como una ejecución única seguida de una eliminación apresurada, sino como un acto sostenido de pánico por parte de hombres que comprendieron el peligro de lo que habían hecho. Los fragmentos fueron enviados a laboratorios forenses de todo el mundo. Antropólogos determinaron que los restos pertenecían a 2 individuos jóvenes. Uno era un niño de entre 12 y 15 años, la otra era una joven de entre 15 y 19. Las edades coincidían precisamente con Alexei de 13 años y con María o Anastasia. Por primera vez en casi un siglo, las piezas finales del rompecabezas parecían estar al alcance. Esta vez no podía haber incertidumbre. Los fragmentos óseos fueron analizados por múltiples laboratorios independientes, incluyendo el Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos y una destacada instalación forense en Austria. El daño al ADN era severo, mucho mayor que el observado en la primera tumba. El fuego y el ácido casi lo habían destruido, pero la tecnología había avanzado. Los científicos pudieron extraer tanto ADN mitocondrial como ADN nuclear de los fragmentos. El ADN nuclear heredado de ambos padres proporcionó un perfil genético detallado. Los resultados se compararon con el ADN recuperado de la primera tumba y con una base de datos global de parientes de los Romanov. La conclusión fue unánime. El ADN mitocondrial confirmó que los restos pertenecían a los hijos de la zarina Alexandra. El ADN nuclear confirmó que eran hijos tanto de Alexandra como del zar Nicolás II. El análisis del cromosoma identificó al niño como un descendiente masculino directo del zar. Alexei había sido encontrado. La probabilidad de que estos restos pertenecieran a otra persona era efectivamente 0. Cada miembro de la familia Romanov estaba ahora contabilizado. Sin embargo, un último detalle cerró el caso por completo. El reanálisis del ADN del zar Nicolás II resolvió la última duda persistente sobre su identidad. Los avances en la tecnología genética permitieron a los científicos reanalizar la rara anomalía que una vez causó dudas, la heteroplasmia.
Ese mismo patrón genético inusual encontrado en Nicolás apareció nuevamente en el ADN extraído del niño en la segunda tumba. El raro rasgo ocurre en aproximadamente 1% de los individuos. Encontrarlo en ambos, padre e hijo, fue concluyente. Era irrefutable. Este único marcador genético vinculó las dos tumbas en una unidad familiar y eliminó cualquier incertidumbre restante. La anomalía que una vez retrasó la certeza se convirtió en la prueba que hizo imposible la duda. Los expertos se vieron obligados a reconsiderar toda la noche. La evidencia reveló que los ejecutores no trataron todos los cuerpos de la misma manera. El heredero fue separado y sometido a una mayor destrucción. La intención no era solo ocultar, fue erradicado. Lo que el ADN finalmente reveló no fue solo quién murió, sino cómo el miedo moldeó cada decisión que siguió. Las horas finales no fueron un solo acto de violencia, sino una serie de decisiones desesperadas, impulsadas por el terror de que la línea Romanov pudiera sobrevivir, y el único detalle que no pudieron destruir estaba escrito en la propia sangre, reconstruyendo la noche. Esta reconstrucción no se basó en nuevos testimonios, sino en lo que el ADN hizo imposible de ignorar. La ejecución en sí no duró más de 20 minutos. Lo que siguió fue mucho peor. Lo que se suponía que sería rápido se volvió incontrolable. El caos en el sótano había escapado a cualquier plan. Para cuando cesaron los disparos, la situación ya se encaminaba hacia el desastre. El primer intento de deshacerse de los cuerpos en el pozo de la mina de los 4 hermanos colapsó casi de inmediato. El pozo era demasiado poco profundo. Los cuerpos permanecieron visibles. Recuperarlos no fue una corrección sencilla. Fue una operación frenética que probablemente tomó horas. Fue durante esta ventana que la noche cambió de carácter. Lo que siguió no fue solo improvisación, sino toma de decisiones bajo miedo. La evidencia física y la posterior confirmación genética mostraron que los ejecutores no trataron a todos los cuerpos por igual. A 2 se les seleccionó para un manejo separado. Alexei y una de sus hermanas, identificada más tarde mediante ADN como María, fueron apartados del grupo principal. Fueron trasladados aproximadamente 75 yardas del primer lugar de entierro. María tenía 19 años, lo suficientemente mayor para casarse y tener herederos. Allí, los restos fueron sometidos a una quema prolongada y a una exposición repetida al ácido sulfúrico. Solo sobrevivieron 44 fragmentos de hueso. El nivel de destrucción fue extremo. El grado de carbonización indicaba temperaturas altas sostenidas que probablemente superaban los 900 grados Fahrenheit, lo que apuntaba a un esfuerzo deliberado más que a la prisa. Esto no fue conveniente. Fue intencional. Alexei era el heredero. Si algún miembro de la familia debía quedar irreconocible, era él. La destrucción separada de su cuerpo no fue una ocurrencia tardía. Fue un acto político destinado a cortar la línea de sucesión por completo. La intensidad de la destrucción confirma ese objetivo. Los huesos fueron quebrados, quemados repetidamente y disueltos químicamente. Esto no fue ocultamiento, fue erradicación. El análisis genético confirmó más tarde lo que la evidencia física sugería. La rara heteroplasmia encontrada en el zar Nicolás II fue heredada por Alexei. Ese mismo rasgo genético apareció en los restos del segundo sitio. El heredero había estado presente, no había escapado. Había sido deliberadamente objetivo. Esta confirmación puso fin a décadas de especulación y desmanteló las leyendas románticas que habían crecido en ausencia de pruebas. También validó el relato de Yakov Jurovsky sobre la separación de los cuerpos más políticamente peligrosos. Si la tumba principal alguna vez fuera descubierta, la ausencia del heredero crearía incertidumbre y desestabilizaría cualquier intento de restauración. El enorme esfuerzo involucrado revela el estado mental que impulsaba estas acciones. 2 cuerpos arrastrados lejos del sitio principal, horas dedicadas a quemar y disolver restos en el bosque. Decisiones tomadas bajo una creciente presión y miedo. El destino de los Romanov no se decidió únicamente en el sótano. Se finalizó durante varias horas en el bosque a través de una serie de fracasos crecientes y elecciones cada vez más brutales. Una ejecución fallida, un entierro fallido y finalmente una disposición deliberada en 2 sitios diseñada para fracturar el registro histórico. Lo que la evidencia genética muestra en última instancia es que la noche no fue un solo acto de violencia, sino una operación sostenida impulsada por el pánico y la necesidad de destruir el futuro mismo. Los ejecutores creían que podían borrar la línea Romanov por completo. Estaban equivocados. Cuando el mito finalmente terminó,
Lo que cambió la historia no fue una confesión ni un documento recién descubierto, sino un nuevo análisis de evidencia genética que había sido malinterpretada durante años. Durante generaciones, el mundo se aferró a la idea de una fuga, un niño sobreviviente, una sola vida perdonada. La historia de Anastasia se convirtió en un cuento de hadas moderno, ofreciendo esperanza dentro de una tragedia por lo demás insoportable. Perduró porque suavizaba la verdad. El reanálisis acabó completamente con esa ilusión. No hubo escape, no hubo sobrevivientes. Cada miembro de la familia Romanov y sus 4 leales asistentes murieron en Ekaterimburgo. Lo que la ciencia reveló no fue simplemente una ejecución, sino un esfuerzo prolongado y desesperado por borrar a una familia de la existencia. La presencia de 2 sitios de disposición separados confirmó la profundidad de ese miedo. La investigación de los Romanov hizo más que resolver un misterio histórico. Demostró la viabilidad de extraer ADN de restos severamente dañados, validando técnicas que ahora se utilizan en laboratorios de todo el mundo. Se recuperó material genético de fragmentos de huesos quemados y dientes dañados que muchos creían que estaban más allá del análisis. Se probó cada reclamo falso de supervivencia. Cada historia romántica se enfrentó a la evidencia. El ADN no sugería la verdad, la demostraba. La identificación de Alexei y María se basó tanto en el ADN mitocondrial como en el nuclear heredado de la zarina Alexandra y el zar Nicolás II a través del mismo rasgo genético raro. Los hallazgos fueron confirmados de manera independiente por múltiples laboratorios internacionales, incluido el Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. El proceso fue exhaustivo. La conclusión fue definitiva. El misterio había terminado. Lo que la evidencia reveló finalmente fue el motivo. Los ejecutores no actuaban a ciegas, estaban aterrorizados del heredero. El esfuerzo dedicado a separar y destruir 2 cuerpos no fue incidental. Era político. El objetivo era prevenir cualquier futura reclamación al trono y fracturar el propio registro histórico. La ciencia expuso ese intento. En 2008, el gobierno ruso reconoció formalmente que los 7 miembros de la familia imperial habían sido identificados, allanando el camino para un entierro reconocido por el Estado. Para el Estado, el asunto estaba cerrado. La Iglesia Ortodoxa rusa ha expresado reservas respecto a los restos de los 2 niños de la segunda tumba, aunque reconoce las identidades de Nicolás y Alexandra. Lo que ya no quedaba era la pregunta de qué sucedió esa noche. La ejecución comenzó poco después de las 2 de la mañana. Siguió el fallido intento de deshacerse de los cuerpos en el pozo de la mina. La operación de entierro en 2 sitios continuó durante horas, extendiéndose hacia la mañana mientras el ejército blanco se acercaba a la ciudad días después. Lo que una vez se creyó que era una ejecución rápida, ahora se entiende como una secuencia prolongada de fracasos y brutalidad creciente. Incluso las joyas jugaron su papel. Los diamantes cosidos en la ropa de la hija desviaron las balas y prolongaron la violencia. Esas mismas joyas, que valen cientos de millones en términos modernos, introdujeron la avaricia junto al miedo. Una bala aplastada encontrada entre los restos, aplastada contra una gema, se erige como un registro físico de ese momento. El misterio de los Romanov ya no es un misterio, es un caso documentado de un intento de borrado histórico que fracasó. El rasgo genético oculto destinado a confundir la verdad se convirtió en el detalle que la preservó. La biología superó al secreto. La evidencia perduró más allá del mito. Un imperio terminó en sangre, pero de esa destrucción surgió una ciencia capaz de restaurar la verdad mucho después de que el poder, las mentiras y el miedo se hubieran desvanecido. Durante casi un siglo, la historia de los Romanov vivió en la incertidumbre, moldeada por rumores, miedo y verdades incompletas. No fue una leyenda lo que lo terminó, fue la evidencia. Un único rasgo genético oculto sobrevivió al fuego, al ácido y al tiempo e hizo lo que el secreto no pudo. Reconstruyó la noche, expuso la intención, cerró la última puerta que dejó abierta el mito. Para más historias como esta, suscríbete y dale me gusta.